Vamos a tener ahora el estudio acerca del octavo mandamiento, el mandamiento del decálogo: no hurtarás, no robarás. Entonces, con el que se corresponde también a la pregunta 142, si mi memoria no me falla, del Catecismo Mayor. Y con el día de hoy vamos a intentar concluir esta respuesta acerca de los pecados los pecados denunciados o los pecados contenidos, se puede decir, en este mandamiento. Y bien, pues entonces hemos estado viendo de este mandamiento que sin duda tiene bastante incidencia en cuanto, digamos, incluso la manera como está funcionando la sociedad o puede funcionar en cuanto a la economía, etc. Hemos estado viendo algo de esto. Hemos estado también acerca, la última vez, sobre todo, de los distintos actos, de las distintas acciones que pueden constituir una transgresión de este mandamiento, presión, estafa, todo esto lo hemos estado viendo, pero ahora vamos a ver más bien lo que siempre decimos, ¿no? Que la ley no es solamente el acto, sino la ley es espiritual. La ley es espiritual y entonces se cumple y se guarda no solamente a base de obras y hechos externos, sino también con la actitud y con la disposición del corazón, ¿no? Es lo que, por ejemplo, el Señor Jesús estuvo enseñando, sobre todo en el Sermón del Monte, cuando decía que aquel que se irritaba e insultaba a alguien, ¿no? Entonces es como había transgredido el mandamiento del no matarás, o que se miraba a una mujer para codiciarla, ya había adulterado, ya había transgredido el mandamiento del no adulterarás, no cometerás adulterio en su corazón. Entonces la ley es espiritual, no solamente vamos a tener una visión, digamos, exterior, ¿no? Era formalista, era un poco era el problema fundamental de los fariseos, ¿no? Que tenían esa comprensión acerca de la ley de Dios muy reduccionista. Además de esto, ver que al ser la ley espiritual, un mandamiento está solapado con otro, está conjunto con otro, ¿no? Y entonces esto muestra que toda la ley es un conjunto. Toda la ley es un conjunto. Entonces, un mandamiento está conectado con otro. Guardar un mandamiento está conectado con guardar todos los demás. Y también transgredir un mandamiento está también conectado con la transgresión de otros mandamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, de este mandamiento, no robarás, vamos a ver hoy que también tendrá bastante que ver con el 10º mandamiento, ¿no? De no codiciar las cosas de tu prójimo, etc., ¿no? Bueno, también, en cierto modo, si pudiéramos hacer un poco de memoria en cuanto al no cometer adulterio, llevar una vida desordenada, llevar una vida de molicie, ¿no? Pues eso es también una transgresión de ese mandamiento, porque es llevar una vida que no está conforme a los estándares de pureza en general, ¿no? De la vida. Entonces, por eso es que se entiende perfectamente lo que dice la Escritura, que el que transgrede la ley en un solo punto, se hace culpable de todos los demás, lo que dice Santiago, ¿no? No es solamente algo judicial, no es solamente algo forénsico, no es algo que solamente Dios declara culpable, es que realmente toda la ley está conectada, ¿verdad? No puede ser entonces que uno diga, no, yo soy muy bueno, muy fuerte, digamos, en tal o cual mandamiento, pero los otros yo estoy un poco débil, ¿no? Entonces, no, la ley es un conjunto, se ha de ver, como dicen hoy en día, ¿no? Un enfoque, una perspectiva holística en su conjunto de la ley, por lo cual, entonces, se cumple toda ella perfectamente, entera y perfectamente, o no se cumple en realidad, ¿no? Y no podemos entonces ser justificados por las obras de la ley. Entonces, bueno, ya sabemos, por supuesto, ya somos liberados los creyentes de la maldición de la ley, de la condenación de la ley, por la obra del Señor Jesucristo, pero la ley se nos queda a nosotros todavía
como una norma de vida, para que ajustemos pues, nuestra manera de ver, pero también vemos nuestro hombre interior. La ley, entonces, es también el estándar para nuestro hombre interior, para nuestra vida interior. Entonces, podemos ver la relación que tiene la ley de Dios, entonces, también con la santidad. Muchas veces se tiene la idea que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la santidad y la santificación poco tiene que ver con la ley de Dios, cuando vemos que la ley de Dios rige no solamente para nuestros actos, sino que también tiene que regir para nuestra vida interior, el corazón. Hemos de examinar nuestro corazón siempre a la luz de este estándar perfecto. Bien, pues entonces vamos a ver estas dos, digamos, vertientes. Vamos a intentar acabarlo ya hoy para no extenderlo ya pues, de manera un poco ya inapropiada. Vamos a verlo ya tanto lo que tiene que ver con la vida interior, ¿verdad? El aspecto interior del mandamiento, cómo se guarda interiormente el mandamiento, como también podemos decir, en parte, relaciones con otros mandamientos del Decálogo. Lo vamos a ver ahora, si el Señor lo permite. Bueno, pues entonces, ¿cuál sería, en este sentido, el primer pecado denunciado, ¿no? Por este mandamiento? Pues, si vemos el texto del Catecismo Mayor, está hablando de la avaricia o codicia. Y bueno, el texto que nos está dando, en primer lugar, es Lucas capítulo 12 y versículo 15. Lucas 12, 15. Mirad y guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Entonces, vamos a primeramente hablar de la avaricia, ¿no? Después de la razón por qué la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. La avaricia, el problema de la avaricia es que cuando uno tiene la avaricia, uno nunca se para, ¿no? La avaricia nunca está satisfecha. Como dice Proverbios, capítulo 30, a partir del versículo 15, que dice que hay tres cosas que nunca se sacian y que nunca dicen basta, dice la matriz estéril, etcétera, etcétera. Bueno, pues aplicando de cierta manera esta expresión, la avaricia es lo mismo. Nunca se sacia. Nunca dice basta, ¿no? Nunca puede dejar de desear tener más y más. Por mucho que tengas. No es aquello que dices, no, yo cuando voy a ser rico, entonces tendré suficiente dinero, entonces ahora yo estoy, digamos, estrecho, voy con apuros, llego a final de mes un poco justito, etcétera, ¿no? Y entonces me va a ir bien. No es así. Cuanto más dinero se tiene, más dinero, normalmente más dinero se gasta. Es necesario. Tienes otro ritmo de vida, ¿verdad? Y vas a, seguramente, no digo pues, a tener las mismas necesidades, pero en realidad nunca uno puede decir, no, yo ya estoy tranquilo, yo ya estoy bien, con esto ya me basta. Ese es el problema de la avaricia. Nunca dice basta, ¿no? De ello, pues, habla bastante la literatura sapiencial en la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, capítulo 4, versículos 6 y 8, ¿no? Eclesiastés 4, versículos 6 y 8. Más vale un puño lleno, con descanso, que dos puños llenos, con trabajo y aflicción de espíritu. Nos quedamos en el versículo 6 de momento, ¿no? Más vale
un puño lleno que dos puños, ¿no? Lleno sí, pero digamos con contención, con fatiga, como dice también Proverbios, el capítulo 17, es la misma casi expresión. Mejor es un bocado seco y en paz que la casa llena de banquetes y de contienda. Para amasar riquezas uno va a tener que seguramente dejar muchas cosas por el camino. Una de ellas es posiblemente la familia, ¿no? La salud, ¿no? La paz, la tranquilidad. Bueno, pues entonces es mejor pararse a tiempo y decir, basta, está bien esto, ¿no? Pero disfruto de los míos, disfruto de mi vida, tengo salud, no me, consumo en las brasas del brasero, ¿no? No acabo de exprimirme, ¿no? Y voy a intentar vivir la vida, pues disfrutando de lo poco o lo mucho que el Señor me da. Entonces, volviendo a Lucas 12, decía, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y lo siguiente que nos dice precisamente el Catecismo Mayor, ligado a la avaricia, por lo tanto, es este afecto o este aprecio desordenado por los bienes mundanos, por los bienes de esta vida, por los bienes de este mundo, ¿no? Y da pues una serie de textos, como por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 5. Disputas de vanos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales, vemos, es el espíritu, digamos, mundano, ¿no? O sensual, también se le llama. De que incluso, pues, en cuanto a las cosas de Dios, a las cosas espirituales, tratarlo como una fuente de ganancia de cosas de esta vida. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O también en Salmos 62, 10. Salmos 62, 10. No confiéis en la violencia ni en rapiña. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. O en Proverbios, capítulo 23 y versículo 5. Proverbios 23, 5. Has de poner tus ojos en las riquezas que nada son, porque se harán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Entonces, este afecto dice desordenado, porque en el fondo es un desorden del espíritu, ¿no? Es algo de tener un espíritu, un alma que no está bien ordenada según la palabra de Dios, ¿no? Es poner el afecto en las cosas no del Señor, no del Evangelio, no el reino de su justicia, no Cristo, no su palabra, no las ordenanzas de Dios, ¿no? No la familia, etcétera, etcétera, sino pues en las cosas de esta vida, las cosas que se pueden conseguir entonces con el dinero. Entonces es una idea bastante particular de la felicidad, ¿no? Esto los filósofos han estado hablando y escribiendo de esto, vamos, desde casi el hombre es hombre. La idea de la felicidad, ¿no? Y es poner la felicidad en las cosas de la vida. Hablando de todo, pues esto está incluso inspirado, incluso, creo yo, la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Que dicen que es cristiana. Entonces, en el preámbulo, ¿no? Dice de que todo esto, pues, está hablando del principio supremo, es el buscar la felicidad. Y, bueno, pues sería la Constitución que viene a dar los parámetros para que así sea. Evidentemente, esa concepción sería más bien la idea de todo lo que uno puede conseguir económicamente. Uno puede conseguir
en las cosas de esta vida. Casa, casas, una buena cuenta en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una visión, le llaman, bastante sensualista. Sensualista, es decir, de lo que entra por los sentidos, ¿no? Y está ligado, la mayoría de las veces, con lo que se llama el hedonismo, que es la idea de la felicidad por medio de satisfacer los placeres, ¿no? El hedonismo es la satisfacción de los placeres. Una buena ropa, ¿no? Unos buenos perfúmenes, una casa que todo sea bonito, ¿no? Bien, pues también, por supuesto, los placeres más, por así decirlo, bajos, ¿no? En cuanto a la comida, bebida, etcétera, que también se me ha dicho que nos acerca a los animales, ¿no? Porque en vez de estar elevándonos a las cosas del espíritu, pues estamos satisfaciendo el vientre, ¿no? Como dice también la Biblia, ¿no? De aquellos que, cuyo Dios es el vientre, habla el apóstol Pablo. Bien, pues entonces, a continuación también habla de los cuidados y esfuerzos irresponsables e indignos para adquirir, ¿no? Y usar las cosas de esta vida. Es decir, esto es lo que dice el texto, lo podemos traducir o simplificar en una sola palabra, lo que habla Jesús acerca del afán. El afán por las cosas de esta vida, el afán del que comeré, que me vestiré, etcétera, etcétera, cuidados y esfuerzos irresponsables e indignos que en el fondo están basados, digamos, el problema de ellos es que carecen de fe. Hay una desconfianza en el Señor y en su palabra. Entonces está ese afán. Mateo capítulo 6, versículo 25. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo. ¿Con qué os vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento o el cuerpo que el vestido? Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y versículo 34, no os afanéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio afán, que basta al día su propio mal. Y bueno, pues lo vamos siguiendo, ¿no? Pero vamos siguiendo el hilo, pero fijémonos, estamos diciendo que el afanarse por las cosas de esta vida es una transgresión del no hurtarás, del no robarás. Alguien podría decir, ¿cómo el afanarme ¿cómo estoy transgrediendo yo este mandamiento del no robarás por afanarme? Pues por todo lo que estamos diciendo. Porque el mandamiento nos está diciendo entonces al no robar cuál ha de ser nuestra actitud hacia las cosas de esta vida, hacia nuestro trabajo, hacia las riquezas, etcétera, etcétera. De manera positiva, pues entonces vemos, la actitud debe ser, evidentemente hemos de trabajar, hemos de ser serios en el trabajo, trabajar bien, fuerte, etc. Pero tampoco volcarnos y hacernos de esto como si fuera nuestro Dios, o las riquezas hacernos nuestro Dios. Entonces vemos aquí que es por esta vía que estamos diciendo, este afán también está relacionado con el no robarás. Este afán es una transgresión, por lo tanto, del no robarás, porque el no robarás está hablando de cuál ha de ser nuestra actitud interior hacia todas estas cosas. Y el afán es una cosa que está en contra de la voluntad del Señor y aparte del propio mal que nos hace a nosotros, ¿no? De estar aquí viviendo de esta manera. Leemos ya por último en Eclesiastés capítulo 5 y versículo 12. Eclesiastés 5 y versículo 12.
Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿No? Lo que decíamos al inicio, ¿no? Lo de la avaricia no tiene que ver con el ser rico o no. Al contrario, siendo rico, pues uno va a seguir preocupándose, va a querer más, siempre más, ¿no? Y va a tener también muchas preocupaciones en cuanto al dinero que hago, con mi dinero, cómo tengo que librarme de impuestos, de esto, lo otro, ¿no? De la seguridad, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces, dulce es el sueño del trabajador. A veces es lo que hemos leído al principio, ¿no? Mejor el bocado seco y en paz, mejor un puño lleno que todo lo demás, ¿no? Bueno, pues también a continuación el Catecismo nos viene a decir que el envidiar la prosperidad de los demás también es otra transgresión del mandamiento. Por lo mismo, porque nuestro ser interior no está entonces regulado conforme a este mandamiento, ¿verdad? Bien, vemos que el envidiar, lo que decíamos, ¿no? Los mandamientos están ligados. El envidiar la prosperidad de los demás, esto es también una transgresión del 10º mandamiento. No codiciarás a la mujer de su prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni etcétera, 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 del prójimo, ¿no? Y bueno, pues nos da dos textos conocidos porque cantamos en el Salterio a menudo, el Salmo 73, versículo 3. Porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos. Y Salmo 37, versículo 1. No te enojes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y versículo 7. Calla ante Jehová y espera en él. No te enojes con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. A veces está ese agravio comparativo que nos ponemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Vemos a los malos, a los impíos que le va bien, y entonces uno dice, ¿y a mí qué, no? No como yo, siendo el Hijo de Dios, pues entonces a mí me va pues, de esta manera. Bueno, pues es la voluntad de Dios para tu vida, y sobre todo pues estamos viendo que al final tener un puño lleno y comer un bocado seco y en paz es una bendición, ¿no? Dulce le es al trabajador su bocado. Entonces, de esa manera también el Señor nos preserva de muchos males. Entonces vemos, esto es en cuanto a los pecados interiores, del ser interior, como hemos dicho. Y ahora podemos decir acerca del estilo de vida. Si nuestro estilo de vida en general, ¿no? El carácter de nuestra vida, el carácter de cómo somos, ¿no? Cómo funcionamos, favorece, ¿no?, la transgresión del mandamiento, o está ligado de alguna manera a la transgresión del mandamiento. Vemos, todo esto es una cosa realmente práctica, muy práctica, ¿no?, que podemos realmente llenar nuestras alforjas de estos principios, de estas enseñanzas, por ejemplo, para la consejería bíblica, ¿no?, al tratar con otros hermanos, o a lo mejor a la hora de la evangelización, porque sí, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a hablar del Evangelio, pero allí donde no está Dios, la gente tiene un ídolo en el corazón, y normalmente uno de esos ídolos será esto que estamos hablando, ¿no?, las riquezas, etcétera, ¿no? Y entonces se puede hablar pues, de esto, se puede hablar de los pecados en concreto que hace, si estafa, si lo otro, tal, ¿no? Pero también en cuanto a sus actitudes de corazón, que es al final lo que cuenta, y por ahí se puede hacerle ver pues, su error conforme a la palabra de Dios y la necesidad, por tanto, del Evangelio, ¿no?, y de Cristo. Pero bueno, entonces digamos ahora lo que decíamos, ¿no?, estilos de vida, ¿no?, o maneras de vivir que pueden favorecer estar ligado a la transgresión de este mandamiento. Entonces vemos aquí, 1, la ociosidad. La ociosidad. El faraón, cuando a los israelitas, ¿no?, pues fueron a pedirle de irse a presentar los sacrificios, le dijo, ociosos, estáis ociosos, ¿no? Y bueno, pues salvando la distancia, salvando el hecho de que sea
el faraón quien lo dijo y que lo dijo pues, de una manera no amistosa, evidentemente, para Israel. Pero en el fondo muchas veces es eso. La ociosidad es una cosa muy mala. Hemos visto esto en vida de personas, ¿no? Que la ociosidad nos echa a perder. De hombres y de mujeres. De hombres y de mujeres. Incluso les afecta para la fe, ¿no? El no tener el día completamente ocupado en cuanto a los trabajos. Bueno, puedes tomar un respiro, ¿no? Puedes tomar respiros a lo largo del día, evidentemente, pero que el estilo de vida de uno sea el de la laboriosidad, ¿no? El de la hormiga y la cigarra, ¿no? Pues sé más bien el de la hormiga que la cigarra. Y por cierto, es también una imagen que utiliza el libro de Proverbios, ¿no? De aquel que recoge con mano laboriosa, ¿no? Del hombre diligente, ¿no? Que no deja de cansar su mano. Y bueno, pues esto es como las carreras estas de maratón, ¿no? Si nunca hemos corrido, ¿no? No estamos entrenados, pues nos vamos a poner, no vamos a llegar, evidentemente. Esto requiere, por supuesto, un entrenamiento. Un entrenamiento que se tiene que hacer ya a los niños de pequeños. A los niños de pequeñitos se les tiene que enseñar a hacer esto. Y a los jóvenes más aún, ¿no? A los jóvenes más aún, porque si en vez de la ociosidad se dan a la molicie, ¿no? Esa palabra que es muy, muy interesante, ¿no? La molicie es la flojedad, ¿no? No hacer nada, ¿no? Pues eso no es nada bueno. No es nada bueno. Y entonces hemos de estar activos, ¿no? Es una manera entonces de glorificar a Dios, de honrar a Dios, ¿no? De hacer todas las cosas para la gloria de Dios, ¿no? Si comemos, si bebemos, etc., pues no estar flojo, relajado, no hacer nada, ¿no? La ociosidad, digamos así, no se allegan riquezas. No hemos de estar afanados por las riquezas, pero también la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que la mano laboriosa enriquece. Y la diligencia también, y la sabiduría hacen llenar todas las cámaras de todo buen fruto, ¿no? De toda buena cosa, de toda buena cosa para nosotros y nuestra familia. Hay que ser laborioso, no con afán, no con el corazón puesto en ellos como el Dios de nuestra vida, ¿no? El mamón de las riquezas, no, pero sí entonces trabajar, ¿no? Ser unas personas serias y que trabajan con fuerza y trabajan también, pues, bien, ¿no? En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. 2 Tesalonicenses 3:11, ahí está hablando más bien de lo contrario, porque oímos entre vosotros que algunos andan desordenadamente, atactos, ¿no? Como si fuera sin tacto. No, la cuestión es, eso en el original, pero la cuestión es desordenadamente, que tienen una vida desordenada, que no vemos una vida en la ociosidad, es, digamos, este desorden, ¿no? De vida. Proverbios capítulo 18, versículo 9 también. Y hay muchas más cosas que dice, por supuesto, el libro de Proverbios acerca del ocioso perezoso. Dice que mete su mano en el plato y se la cansa llevar a la boca, ¿no? Entonces hay imágenes muy fuertes, ¿no? Muy potentes ahí. Y dice en el capítulo 18, versículo 9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre destructor. La ociosidad está ligada a todos los pecados, a todos los pecados. Es un desorden en sí mismo, ¿no? Entonces vemos, ¿no? El proverbio nos dice, desea y nada alcanza el alma o el corazón del ocioso negligente. Desea y nada alcanza. Y ve a los demás que le va bien. ¿Qué va a tener? Envidia. Frustración por una parte, envidia por otra, ¿no?
La ociosidad está ligada también, si uno es flojo en cuanto a esto, no está mostrando tampoco una gran fuerza de voluntad, bueno, es presa fácil de vicios, ¿no? Por citar el más normal, ¿no? La bebida, ¿no? U otros. O vicios también. Viendo también, pasando al siguiente punto. Juegos de azar, ¿no? El siguiente punto habla de la prodigalidad, de juegos costosos y también maneras, y todas las maneras indebidas por las que acaba perjudicados indebidamente nuestro patrimonio. Prodigalidad, ¿qué es esto? Prodigalidad, ¿no? Ser derrochador, ¿no? Hablaremos ya al final también un poco de esto, ¿no? Para conversar, ¿no? Pero el derrochar, o los juegos costosos, los juegos de azar, ¿no? ¿Qué es esto? Me voy a emborrachar, me voy a enriquecer, pero sin tener que trabajar. En el fondo es lo mismo que desea aquel que roba. Yo me voy a enriquecer sin tener que trabajar, sin tener que esforzarme. ¿No? ¿Por qué? Pues porque sí, porque yo soy más guapo que todos, ¿no? O más listo que todos. Porque esto de trabajar de esta manera es para la gente, no sé, ¿no? Bueno, pues entonces vemos, es lo mismo, ¿no? Jugar a la lotería. Jugar a la lotería. La lotería, los cristianos no tendríamos que jugar a la lotería. Ni por quedar bien con la familia. Ni por quedar bien con los amigos o los compañeros de trabajo para Navidad. ¿No? Mejor invítale a él a tomar un café en vez de tomar, pues eso. ¿Por qué? ¿No? Pues cuando ya no es uno o dos, sino todo un país, ¿no? Que se vuelca a la lotería, pues así eso muestra el espíritu, el ser interior, por así decirlo, de ese país, y que están entonces en esa bancarrota, en esa molicie, en esa actitud con la cual no se va a ninguna parte. En todo caso, podemos ver los textos de este punto en Proverbios, capítulo 21, versículo 17. El que ama el deleite será un hombre necesitado, y el que ama el vino y los ungüentos, ¿no? Ungüentos, los costosos perfúmenes, no se enriquecerá. Proverbios, el capítulo 23, versículos 20 y 21. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el adormecimiento hará vestir harapos. Vemos que está ligado con aquello que vimos en el séptimo mandamiento del no cometerás adulterio, en cuanto a llevar una vida de pureza, ¿no? También Proverbios, capítulo 28, versículo 19. Proverbios 28, 19. Y allá leemos: el que labra su tierra se hartará de paz, mas al que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Entonces, bueno, lo contrario de esto es la frugalidad. La frugalidad es, bueno, pues, en cierto modo también la austeridad, ¿no? No ser derrochadores, ser también ahorradores, ¿no? Quien guarda siempre tiene, eso es lo que nos decían siempre nuestros padres, ¿no? Pues es algo de sabiduría, sentido común, natural, pero que por supuesto coincide con la ley del Señor. Y después dice también, y esto es también a tener en cuenta, y ese último punto, si llegamos entonces al final de esta pregunta, dice: el privarnos del uso debido y de las comodidades de este patrimonio que Dios nos ha dado. Y esto viene también a contraponerse a lo que hemos visto acerca de todo lo que acabamos de ver hoy. Porque, a ver, la laboriosidad está bien, la frugalidad está bien, pero no hay que llegar a la avaricia por ese lado también, ¿verdad? A ser, eso, tacaño, ¿no? A ser huraño,
a mantener, a acaparar, ¿no? Las riquezas, como aquel necio del Evangelio de Lucas, ¿no? Que dice, mira cuánto tienes, ¿no? En tus despensas, ¿no? Mira cuánto tienes en tu cuenta corriente, ¿no? Cuenta bancaria, ¿no? Come, bebe. No, dice, no, pues esta noche vienen a buscarte el alma. El privarse, dice, de las comodidades y del uso debido, no del derrocharse, pero sí un uso debido. Si el Señor nos da más riquezas, pues está bien también que, por ejemplo, compremos ropa o comida o cosas para nuestra casa que estén bien, sin llegar al derroche, en la medida de nuestras posibilidades. Si nos da más, pues hacerlo más también. No, porque el ser un rico tacaño, ¿no? Un rico avaro, es algo también muy perjudicial, ¿no? Y es algo que también está en contra del por qué Dios nos da riquezas. Porque Dios nos da riquezas, si nos da la riqueza, pero Dios lo que nos da es para el mantenimiento de nuestra familia, ¿verdad? Pero al mantener nuestra familia, al ir a comprar el pan, al ir al supermercado, al ir, pues yo sé, al mecánico, al coche, etc., le estamos dando dinero, ¿no? Por servicios que nos hacen y ellos viven de eso. Tenemos poco dinero, vamos a beneficiar a poca gente. Tenemos mucho dinero, si gastamos bien, por supuesto, sin el derroche, pero lo empleamos bien, eso va a hacer dar vida, dar sostén y vida a más personas. Hay una responsabilidad de las riquezas. Y es de eso precisamente de lo que está hablando Santiago en el capítulo 5, de los ricos, que vuestras riquezas están con orín, ¿no? Que se han podrido, porque no se han movido. Entonces, es bueno, por supuesto. Es bueno, en la medida que el Señor nos ha bendecido, disfrutar de la bendición de Dios, es ser agradecidos, sin llegar, por supuesto, al exceso de derrochar, etcétera, etcétera. Pero si no, es que acabamos con la avaricia, ¿no? Una forma muy poco atractiva, se puede decir, de avaricia, ¿no? La avaricia del que tiene, ¿no? Del avaro de morir. Vemos esto en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 8. Eclesiastés, capítulo 4 y versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano y no hay fin a todo su trabajo. Y sus ojos se sacian de sus riquezas. Y se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo mi alma del bien? También esto es vanidad y dura preocupación. También Eclesiastés capítulo 6 y versículo 2. Es un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Un hombre a quien Dios dio riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le dio facultad de comer de ello, sino que un extraño se lo come. Esto es vanidad y penosa enfermedad. Y por último, vemos en el capítulo 5, versículo 8 de 1 Timoteo. Primera Timoteo 5, 8. Si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces vemos aquí si el Señor nos da, pues con ello es para suplir, para ayudar, para proveer a los nuestros también de toda cosa buena. Alguien podría decir, no, pero es que, a ver, parece como si estuvieras contradiciéndote con lo que estás diciendo anteriormente. Bueno, pues vemos de esta manera cómo en la palabra de Dios las cosas están también equilibradas, ¿no? Exagerarlo en este punto también nos puede llevar a faltar a la ley del Señor por otra vía. Entonces vemos, ¿no?
el dinero, las riquezas, es para nuestro sustento, para el sustento de los nuestros, es, en cierto modo, sí, para disfrutarlo, no poniendo corazones en las riquezas, ¿no? O las cosas que podemos conseguir de ellas. Hemos de seguir al Señor y la piedad y poner nuestra mira en las cosas de lo alto, pero tenemos también una responsabilidad con nuestro dinero, ¿verdad? De moverlo, también de emplearlo para las cosas de Dios, por supuesto, ¿no? Aquí el catecismo no lo ha tratado, no lo ha abordado, pero se podría también abordar, ¿no? Acerca del uso del dinero que el Señor nos da para el reino, ¿no? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y bueno, pues recordemos que ese pasaje de Malaquías acerca del robar a Dios, por supuesto que ha sido muy abusado en las iglesias, comillas, ¿no?, de la prosperidad, pero está enseñando algo muy importante. El Señor nos da también, si nos da nuestro dinero, somos cristianos, es también para que con ese dinero pues, también estemos trayendo nuestras ofrendas, de las cuales se pueden apoyar pues, la obra, el mantener pues, el lugar de la adoración, porque en nuestro contexto español no tenemos templos, el 99,9% de las iglesias, y lo tenemos que pagar todo al alquiler, ¿no? cada mes. Bien, pero bueno, pues está eso, también está el mantenimiento de los siervos y todas las cosas que se tienen que hacer, ¿verdad? Para el avance del reino en esta vida. Entonces, el dinero, vemos, es para disfrutarlo nosotros, para ayudar a los nuestros y también, en cierto modo, para moverlo, ¿no? Para moverlo, con sabiduría, sí, ¿no? Pero para darle uso para la gloria del Señor. Hermanos, que así sea y que el Señor pues, nos bendiga. Ya las próximas veces vamos a poder ya pasar al próximo mandamiento, ¿verdad? Que veremos es un mandamiento en el cual el catecismo se detiene mucho, que tiene que ver también con los pecados de la lengua, el no decir falso testimonio, los pecados de la lengua, que también, bueno, pues cada cultura tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y también sus puntos débiles, y yo me atrevo a decir que ese tal vez sea uno de los puntos, digamos, cuestionables de nuestra cultura y de nuestra manera de ser, por lo menos aquí en España, ¿no? Los pecados de la lengua, ¿no? De lo que decimos en cuanto acerca del prójimo. Y bueno, pues sí, es cierto que los creyentes, ¿no? Nos convertimos, nos alejamos de nuestra manera de ser, de nuestra cultura, ¿no? De nuestro medio ambiente, pero bueno, de lo que podemos acordarnos, ¿no? Y todavía vivimos en este mundo, es algo que siempre está presente en nosotros y tenemos que hacer pues también especial atención, ¿no? Porque en nuestra cultura somos propensos, ¿no? Pero bueno, ya eso, si el Señor lo permite, en las semanas que están por venir. El Señor bendiga su palabra.